Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión 54 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión en la Logia Blavatsky. Hoy comenzamos la tercera parte, el discipulado crístico según el Sermón de la Montaña. Bienvenidos todos nuevamente y adelante, querido Enrique. Gracias. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos, como siempre. Yo listo y dispuesto para poder compartir con ustedes el estudio que nos corresponde. Este día vamos a continuar analizando el contenido de este libro acerca de la vida de Cristo y hoy corresponde la tercera parte, que vamos a ver estas importantes enseñanzas que a través de el Sermón de la Montaña dio el Señor Cristo a sus discípulos y seguramente a algunas otras personas que no estaban enteradas del conocimiento esotérico. Aquí vamos a ver la introducción que da el señor Walter Ballesteros, colombiano, teósofo colombiano, que está desencarnado actualmente. Bien, entonces él hace la introducción a este tema. El Señor Cristo no solamente dejó a la humanidad los sacramentos, ese don maravilloso y no suficientemente apreciado, por cuyo medio se vivifica el germen divino que existe en todo ser humano y así se acelera la perfección de la humanidad. Dejó también instrucciones muy prácticas y valiosas sobre lo que el hombre debe hacer para educar, purificar y afinar sus cuerpos, a fin de que los sacramentos surtan mejor su efecto y la naturaleza divina del hombre pueda expresarse mejor a través de su naturaleza humana. Habrá que decir que lo que dice a través de sus cuerpos muchas veces se dice como para darle una forma, aunque sea literal, porque realmente son principios, salvo el cuerpo físico que está compuesto de la forma humana que tenemos y del doble etérico, que es una copia fiel y exacta del cuerpo físico. Pero en términos generales, son los principios los que debemos purificar y afinar, como es el principio mental y el principio emocional fundamentalmente, que es el Kama Rupa. Bien, estas indicaciones o instrucciones pueden encontrarse en los evangelios y epístolas que forman el Nuevo Testamento, leídas y ponderadas a la luz de la conciencia superior. En este volumen presentamos la interpretación teosófica que el señor Geoffrey Hodgson hace del famoso Sermón de la Montaña, en el cual Jesús da indicaciones sobre lo que ha de practicar el que aspire a ser discípulo y servidor de Cristo. La tomamos de la quinta parte del libro sobre la vida de Jesús, del cual hemos presentado otros capítulos en los dos tomos anteriores y esperamos presentar otros en volúmenes posteriores. Walter Ballesteros, un teósofo colombiano que nos dejó un importante legado también. Bien, capítulo 1. Felicidades del discipulado. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas presentan antiquísimos aforismos que constituyen el corazón de las enseñanzas dadas por todo maestro espiritual. Es evidente en ellas que Jesús, después de haber estado ministrando a las multitudes durante largo tiempo, veía la necesidad de moverlos aún más a renovarse. Entonces, en Mateo 5:1, recordemos que una serie de sesiones estuvieron dedicadas al Evangelio de Juan, del discípulo Juan. Y ahora volvemos a Mateo, que ha sido los textos del Evangelio de Mateo los que se han tomado como base para el estudio, el análisis de las enseñanzas del Maestro Jesús.
Y en Mateo 5:1 dice, viendo a la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Independientemente de lo que diga la explicación, quiero decirles que he encontrado, por mi parte, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, que todo lo que tiene relación con montes o partes elevadas se refiere ciertamente a que el ser que es el actor principal está en un estado de conciencia elevado. ¿Sí? Por eso el monte solamente es un simbolismo, quiere decir que es algo elevado. Bien, por eso dice, el monte puede significar que Jesús, retirado dentro de su propia conciencia superior, o sea, de la conciencia elevada, contempla lo divino dentro de sí mismo y del universo, se acerca más a los miembros del círculo interno de sus amigos y comparte con ellos ciertos aforismos de la sabiduría perenne o arcaica, con los que estaban bien identificados. ¿Sí? Efectivamente, estar en un estado de conciencia elevado es como estar en un monte y desde ahí poder observar hacia abajo a, la, a, a quienes están por debajo de su conciencia y vistos con absoluto o con absolutamente entrega amorosa. No es estar elevado y desde ahí presumir su elevación espiritual, todo lo contrario. Seres tan desarrollados como el Maestro Jesús solamente hacen la dispensación de su amor a través de sus enseñanzas para que más seres humanos alcancen el grado crístico que él alcanzó. Este sermón puede considerarse como una alegoría que describe el proceso de alquimia espiritual que purifica y refina y transmuta el plomo de la naturaleza mortal del hombre en el oro fino de la espiritualidad libre de escorias. Quedan finalmente extirpados los deseos egoístas, queda trascendido el vivir para sí mismo y se reconoce que el poder mundano es un objetivo carente de valor y un obstáculo para el desenvolvimiento espiritual. Aquí está el término alquimia y del cual vamos a hablar más ampliamente en la segunda parte de esta presentación o de esta sesión. Bien. Por ese proceso, las cualidades espirituales de discernimiento, esta es otra palabra, y desprendimiento, también esta otra palabra, tanto alquimia como discernimiento y desprendimiento los vamos a tratar con mayor amplitud una vez que termine la explicación de los textos del señor Hodgson. Repito, por ese proceso, las cualidades espirituales de discernimiento, desprendimiento y desinterés personal absoluto se combinan con un amor desinteresado a todo cuanto vive, a todos los que sufren y guardan esperanzas, y se convierten en poderes vivientes en la vida de un Salvador y servidor de la humanidad, como el Maestro Jesús o el Señor Cristo. Jesús dio ejemplo del espíritu del Sermón de la Montaña a través de toda su vida y especialmente en Getsemaní, cuando con total entrega de sí mismo dijo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Esto está descrito en Mateo 26:39. Esta es ciertamente la manifestación suprema del desinterés, la cima de aquel monte desde el cual predicó el gran sermón. Es decir, desde aquel estado de elevación espiritual, predicó con todo amor, con toda compasión, aquello que quiso entregar a la humanidad o a sus amigos en ese momento, pero como quedó escrito, y nos lo presentan cada uno de los apóstoles que conforman el Nuevo Testamento, así es como se manifestó su amor por la humanidad.
no importa que se los haya dicho a unos cuantos que sí entendían de lo que estaba hablando, o ya sea que lo habló de manera general y que dentro de esa multitud, pues había los discípulos que sí sabían de lo que estaba hablando. Entonces, eh, recordemos que cuando hablemos de monte o de montaña, quiere decir que hay una conciencia elevada en la que se establece el ser humano del que estamos hablando, y que está muy por encima de las conciencias de la generalidad de la sociedad humana. Bien, Mateo 5:2 dice, y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza la vamos a tratar en la siguiente sesión, porque hoy no va a dar tiempo. Bien, este notable aforismo puede considerarse como descriptivo de la vía hacia la plena iluminación y la actitud hacia la vida de los que han seguido hasta el final. La palabra bienaventurados indica un estado interior de conciencia que se alcanza como resultado del deliberado olvido de sí mismo. Esto llega ya sea como fruto de la evolución natural o como producto de la práctica del yoga real, cuando se alcanza un completo desapasionamiento porque se ha realizado la unidad con la esencia espiritual del universo. Por tanto, no implica únicamente que se reciben bendiciones de lo alto, sino también un elevado estado de bienaventuranza, de inmortalidad o liberación de las limitaciones terrenales, aquella condición de lo que de los que se han hecho perfectos, están plenamente iluminados y son, por tanto, inmortales. Pobreza de espíritu indica una total ausencia de egoísmo y orgullo, una humildad y modestia perfectamente natural en vez de esos defectos. El sentimiento de separatividad ha sido completamente trascendido, dejando en su lugar la realización de la unidad con la vida universal. Un sentido exagerado de sí mismo como individualidad es un impedimento para lograr la conciencia universalizada. En cambio, en los pobres de espíritu no existen ya aquellos atributos humanos que van asociados con la idea de la separatividad. Todo esto lo vamos a ampliar en la siguiente sesión. Poseer el reino de los cielos indica el resultado de emerger de la crisálida del egoísmo, como mariposa que se siente libre en el aire. Se experimenta completa libertad dentro de la existencia universal y la totalidad e infinitud de la vida. El hombre sale del estado de crisálida, el cual tiene sus ventajas y también sus limitaciones temporales, y lo reemplaza por la libertad de un estado superior e impersonal, el cual se describe en este aforismo como el reino de los cielos. Luego dice en Mateo 5:4, bienaventurados los humildes, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Aquí la humildad no implica debilidad, se refiere más bien a una actitud en la que no hay nada de afán de hacer sentir las pretensiones de uno mismo. Los que están verdaderamente iluminados no experimentan jamás la más leve necesidad de hacerse sentir. Saben que el único que realmente existe es el Ser Supremo y han trascendido el ilusorio sentido humano de un yo personal. Los que han alcanzado esta actitud atienden su vida y sus relaciones con otros de una manera que no es hipócritamente mansa ni falsamente humilde y modesta. Están completamente libres de toda pretensión, incluso de respuestas que halaguen el orgullo o la bolsa. Aunque parezca extraño y contradictorio, el resultado es que logran una realeza interna y una abundancia interior suficiente para atender perpetuamente a todas las necesidades espirituales, mentales y hasta materiales. Bien, hasta aquí vamos a dejar esto porque vamos a tratar con amplitud eh, el
el 5.1 y 5.2, si mal no recuerdo, que se refiere al desapego, al discernimiento y lo relacionado con la alquimia. Así que vamos a pasar las diapositivas con las explicaciones correspondientes. Como el señor Hodgson nos habla de que el Señor Cristo, el Maestro Jesús, está tratando con sus enseñanzas, está tratando de hacer que cambie, que se transmute las conciencias de los seres humanos. Por eso precisamente incluí aquí el significado, ambos significados de lo que es la alquimia, porque hay alquimia terrestre o material y la alquimia psíquica o espiritual. Bien, entonces, la alquimia trata de las fuerzas más sutiles de la naturaleza y de las diversas condiciones en que aquellas obran, reteniendo bajo el velo del lenguaje, más o menos artificial, comunicar a los no iniciados la porción del mysterium magnum, que puede ponerse con seguridad en manos de un mundo egoísta. El alquimista sienta como primer principio la existencia de cierto disolvente universal, por cuyo medio todos los cuerpos compuestos se resuelven en la sustancia homogénea de la cual fueron producidos, sustancia a la que da el nombre de oro puro o suma materia. Este disolvente, llamado también menstruum universale, tiene la virtud de expeler del cuerpo humano todo germen de enfermedad, de renovar la juventud y prolongar la vida. Tal es el lapis philosophorum o piedra filosofal. La alquimia se estudia bajo tres aspectos diversos susceptibles de muy distintas interpretaciones y son el cósmico, el humano y el terrestre. El objeto de la alquimia terrestre es transmutar en oro puro los metales groseros. Este hecho se realiza en las entrañas de la tierra. Es decir, que en las entrañas de la tierra, los elementales de la tierra, del inframundo, diríamos, se encargan de, de ir, digamos, modelando a través de las combinaciones que los propios elementales pueden hacer de los diferentes materiales, minerales que existen en la Tierra, y ellos son los que realizan este fenómeno o estas acciones para que haya metales de todo tipo, como en este caso, como el oro, que es de la pureza más grande que puede existir y que, bueno, se extrae de las entrañas de la tierra, porque ahí digamos, lo fabrican, vamos a utilizar ese término, pues los reinos elementales, estas energías, no son entidades, estas fuerzas de la naturaleza que se encargan de transformar todo esto. Bien, el alquimista ocultista, desdeñando el oro de las minas, presta toda su atención y concentra todos sus esfuerzos únicamente en la transmutación del cuaternario inferior en la divina Trinidad superior del hombre. Recordemos que el cuaternario inferior se refiere a la personalidad que está compuesta por el cuerpo físico, el doble etérico, prana, que es el principio de vida, y el Kamarupa o el cuerpo o principio de los deseos, es el centro de los deseos y es el centro de los deseos animales, fundamentalmente, por lo menos en esta etapa. Ya después veremos cómo precisamente este cuaternario se transmuta y se vuelve en algo sutil y se une precisamente a la triada superior, a la Trinidad, que es Atma, que es la chispa divina, Buddhi, que es la intuición, y Manas, que es la inteligencia superior. Entonces, cuando
finalmente, después de una larga cadena de encarnaciones que se da a través de la evolución de ese ser humano, el cuaternario inferior desaparece porque se sutiliza y se une finalmente, se sume en la gloria de la tríada superior, Atma, Buddhi y Manas, y se convierte en divino también, este cuaternario inferior. Y ese es el trabajo que estamos realizando, toda la humanidad, los que estamos encarnados y los desencarnados. Los desencarnados en su momento encarnarán y continuarán su labor, su trabajo de desenvolvimiento y de evolución, hasta que finalmente toda la humanidad esté completamente en un estado de pureza. Y eso quiere decir en un estado de conciencia espiritual. Este es uno de los preceptos que vienen en el libro A los pies del maestro. Esto ya tiene que ver con el discernimiento. Al prestar ayuda a alguien, querrás ver en cuánto le has ayudado y aún quizá desearás que él también lo reconozca y quede agradecido, pero esto todavía es deseo y también falta de confianza. Más bien se refiere al desapego. Por tanto, deberás hacer el bien por amor al bien y no con la esperanza de la recompensa. Deberás trabajar por amor al trabajo, no con la esperanza de percibir el resultado. Deberás dedicarte al servicio del mundo porque lo amas y porque no puedes prescindir de ayudarlo. Estos, este precepto eh, o estos dos preceptos son relacionados precisamente con la enseñanza que se le da al discípulo en el libro A los pies del maestro y que trata precisamente de el discernimiento. Entonces, lo que se recomienda es de que no estemos deseando saber cuánto hemos ayudado, si ha sido mucho, si ha sido poco, y qué beneficio obtendremos de esa ayuda, de ese apoyo que hemos proporcionado a alguien o a algunos o a los muchos. De lo que se trata es precisamente de quitar de nuestra personalidad esa búsqueda de reconocimiento y de agradecimiento. Simplemente debemos actuar por amor a los demás sin pensar en una recompensa. Desde luego que en el caso de nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, pues esto es casi inevitable, porque seguimos haciéndolo desde luego y desde luego que hay personas, seres humanos, con un gran corazón, pero todavía teñido de egoísmo, en cierto modo, ¿no? Hay niveles, desde luego, hay los profundamente egoístas y hay otros que ya están casi liberándose del egoísmo, cosa que no es sencilla de realizar porque hay que desapegarse de la cosa material que es tan terrible. La materia pesa mucho sobre la conciencia de la humanidad, porque a través de la materia obtenemos placeres de todo tipo, de la comida, de las artes, por ejemplo, el bailar, el escuchar música de todo tipo, el cantar también y demás, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, la comida, la sexualidad, todo eso nos llama poderosamente la atención. A unos nos llama más la atención, por ejemplo, hay personas que disfrutan más, según se dice, que disfrutan más de una buena comida, de un platillo, que de la sexualidad, cosa que es ya, digamos, rayar en lo superlativo, ¿no? Porque la mayoría de la humanidad, pues, estamos normalmente muy apegados a la práctica de la sexualidad como algo que compensa nuestras tensiones y todos nuestros deseos de sentirnos amados, aunque sea un amor egoísta.
¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Entonces, la recomendación es no busques resultados de lo que tú estás llevando a cabo. Simplemente realiza las acciones y habrá un resultado indudablemente, pero es lo menos importante. Lo más importante es la forma en que se proporciona esa ayuda a los demás. En la clave de la teosofía dice eh, que estamos obligados a dar más que a uno mismo, a dar a los demás más que a uno mismo, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho grandes los nombres de Buda, de Jesús, de, de Krishna y del Buda, de tantos grandes seres que han estado entre la humanidad, han sido parte de la humanidad como la conocemos y han entregado su vida absolutamente con amor puro para ayudarnos a salir de el abismo en el que se encuentra la humanidad, que es el abismo de la ignorancia, fundamentalmente. Y dentro de la ignorancia, pues tenemos el orgullo, la vanidad, el egoísmo, el egotismo, los celos, la ira y todo lo que es negativo para nuestra evolución. Sin embargo, así vamos aprendiendo. También es parte de nuestra evolución. Todas esas manifestaciones de egoísmo también son parte de nuestra evolución, nada más que se paga con dolor. Los hombres que no saben trabajan por conquistar riquezas y poder, pero estos duran a lo sumo una sola vida y por tanto son irreales. Hay cosas más grandes que esas, cosas que son reales y duraderas y una vez descubiertas se extingue el deseo por las otras. Seguimos también con la enseñanza de a los pies del maestro y seguimos con el desapego. Por irreal entendemos aquí todo aquello que no es divino, todo aquello que acontece en el mundo fenomenal como el nuestro, todo lo que pertenece a la personalidad, incluyendo aún las cosas más elevadas que busca el hombre en su lucha por los bienes materiales. Siguiendo el pensamiento del maestro, podríamos decir que todo es irreal, excepto lo que forma parte de la voluntad divina. Aquellos que disciernen, conocen cuáles son las cosas reales, por lo que actúan como agentes de Dios, haciendo su voluntad, siendo Él quien verdaderamente actúa. No es esta una sugestión en el sentido de que debamos abandonar la actividad material. El hombre debe hacer su trabajo mejor, no peor, pues es el agente de Dios que ejecuta sus acciones en el mundo externo. Yoga es acción, dice el Gita, y yoga es unión con lo divino. En el caso del hombre que tiene esa unión, la acción debe ser experta, pues no es él quien hace el trabajo, sino Dios en él. Es decir, la, la parte divina, en este caso, tomemos al, al yo superior o a la mente superior, que es la que reencarna, ese es el eterno ser que en el devenir de los tiempos encarna una y otra vez, encarna y desencarna, porque está en este plano en el que nos encontramos nosotros ahora mismo, es el plano de la experimentación, es el plano de la fenomenología, y a través de todo ello es como vamos aprendiendo y paso a paso hasta que llegamos a comprender el verdadero sentido de la vida, no de nuestra vida solamente, sino de la vida en general, de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Entonces es cuando le encontramos sentido a todo, pero para eso es necesario que vayamos comprendiendo paso a paso, desde lo más sencillo, pasando por lo medianamente complicado hasta que llegamos a lo más elevado, que para nosotros desde este plano nos es incomprensible. A medida que vamos avanzando, todo se va aclarando. Lo que antes era oscuridad
se va llenando de luz, porque nuestra mente se va desarrollando. Hoy, por ejemplo, en los inicios de la era de Acuario, vemos cosas que no se veían hace 500 años o hace 100 años, 50 años, y que de la realidad que nosotros conocíamos, hemos pasado a una realidad práctica, tangible, hemos pasado a una realidad virtual que aunque es tangible, pero los mecanismos de que se vale la ciencia ahora, ni siquiera la habíamos soñado hace 50 años. Me refiero a la humanidad en general. Y entonces es precisamente que en la medida que avancemos desde el punto de vista psíquico, quiero decir que el desarrollo de nuestra mente vaya avanzando correctamente en el sentido positivo, en el sentido de ayudar, de utilizar el poder de la mente para ayudar a los más, en ese sentido vamos a seguir adquiriendo mayor poder espiritual. Es de decir que el espíritu no cambia, el espíritu siempre es el mismo, solamente que en su descenso a la materia, a través de los rayos de, de los principios que ese mismo espíritu eh, realiza sobre la materia, le da nacimiento, por ejemplo, a el, al principio búdico, que es la intuición, que en la mayoría de la humanidad no está desarrollado todavía, y al principio mental, que es precisamente lo que somos nosotros. Nosotros somos ese principio mental y estamos experimentando. Ese principio mental tiene una mano extendida hacia arriba o el brazo extendido hacia arriba porque busca unirse con lo divino, con lo espiritual, y la otra hacia abajo. La otra hacia abajo lo conecta con el cuaternario inferior, o sea, con la personalidad. Cuando finalmente tiene el poder necesario, hace que la personalidad y el cuaternario inferior, los principios inferiores, se sutilicen a tal grado que pueden ya compartir la gloria del espíritu que puede mostrarles esa mente superior. Y para eso estamos aquí aprendiendo, precisamente. Pero no es solamente a través de estas conversaciones, de estas charlas, es llevar a la práctica lo que podamos llevar a cabo, si hemos comprendido, en la medida que hayamos comprendido bien y que podamos aplicar bien también estos conceptos, que son esos, son conceptos que podemos llevar a la práctica, en esa medida es como vamos a ir avanzando. Primero aprendiendo, después comprendiendo y finalmente practicando, cosa que no es sencilla desde luego, y tenemos que ir paso a paso porque la evolución no da saltos, la evolución se da lenta, progresiva y paulatinamente. Así debe de ser, no hay otra manera. Si aquellos que digan que en una vida se van a hacer Budas, pues será porque ya estaban listos para eso, pero para un mortal común y corriente, por más que trate de hacerlo, no tiene ni la experiencia, ni la capacidad, ni el desarrollo suficiente para poder acceder a esos planos de conciencia. Es necesario conocer primeramente los fundamentos de toda la materia espiritual. De lo contrario, vamos a fracasar. Entonces, de eso se tratan estas enseñanzas, ¿sí? Y desde luego que la meditación es parte fundamental de todo este trabajo. Ya iremos viendo más adelante sobre esos aspectos. Bueno, he de aclarar también que no estamos separados de la divinidad. Estamos separados porque no comprendemos. Eso es lo que marca una distancia entre lo que es verdaderamente y lo que nosotros creemos que es,
pero ni siquiera tenemos idea de lo que es realmente la realidad, valga la redundancia. Bien, la sabiduría que nace del discernimiento es radiante a la manera de la estrella. Discierne todas las cosas y todas las condiciones de las cosas. Discierne no sucesiva, sino simultáneamente. Esa sabiduría, ese poder intuitivo que adivina, es radiante, dice el comentador. El comentador es Vyasa, que es un sabio de la India, es el compilador de los Vedas. Porque brilla con luz propia, porque se eleva a lo alto, porque ilumina todas las cosas. Ese es el estado de conciencia búdica. Nada le está oculto. Ora en cuanto al presente. Ora no quiere decir de orar, sino de ahora. Ora en cuanto al presente, en cuanto al pasado, en cuanto al porvenir, pues trasciende a la forma triple del tiempo, de manera que todas las cosas se despliegan ante ese poder, a la sola luz de lo divino. Esto ha sido hermosamente descrito por Columba. Dice, hay algunos, aunque muy pocos, a quienes la gracia divina ha concedido esto. Y yo digo que esos pocos lo han concedido, es decir, lo han obtenido, que pueden ver claramente con la mayor distinción en un solo y mismo momento y como bajo un rayo de sol, aún el círculo entero del mundo con lo que le rodea de mar y de cielo, estando dilatada maravillosamente la parte más profunda de su mente, es decir, la parte más profunda de la mente humana es la mente iluminada que alcanza el estado búdico, donde, como ya he dicho en anteriores ocasiones, ya no hay razonamiento, sino que las cosas aparecen como algo real, como algo verdadero. Por eso dice, esa sabiduría, o sea, la intuición, ese poder intuitivo que adivina, es decir, no adivina, sino que ve con toda claridad, es radiante, es decir, está iluminado ya, esa mente está iluminada completamente, de tal modo que ya no hay raciocinio, se termina el raciocinio y entonces pasa a un estado de conciencia que le permite ver todo tal cual, sin necesidad de pensar o razonar. Las cosas aparecen así porque ya está tan desarrollada el poder de su mente que no necesita pensar. Como dice aquí, es ese poder intuitivo que adivina. Y no es que adivine, es que ve con los ojos del alma. ¿A qué? A todas las cosas, pero las ve internamente, no por encima como podemos verlas nosotros con, con nuestro limitado sentido de la vista. Y también nuestro limitado sentido de la mente, porque no alcanzamos el nivel para comprender lo que acontece realmente. Esto, desde luego, nos habla aquí de que se desarrolla el poder de la clarividencia, porque se está viendo más allá de lo superficial. Si vemos un árbol, por ejemplo, con el poder de la intuición, se va hasta el origen de ese árbol, desde la semilla, qué contiene la semilla, todos los minerales, todos los materiales de que está compuesto, cómo le da vida, cómo nace, cómo crece y cómo se va desarrollando, qué contiene cada una de sus hojas, de sus ramas, cuál es el sentido, si da frutos o da flores. Todo eso tiene que ver con el desarrollo de la intuición. Todo eso lo puede ver sin razonarlo, ya sin analizarlo. Simplemente lo ve como una realidad. Cuando la vestidura y el hombre espiritual son igualmente puros, entonces se alcanza la vida espiritual perfecta. Dice el comentador que la vestidura tiene que ser primeramente lavada de toda mancha de pasión y de ignorancia,
que tiene que ser destruida toda simiente de dolor futuro. Después, puros a la vez, la vestidura como el que la lleva, entra el hombre espiritual en la vida espiritual perfecta. Es decir, que una vez de que alcanza el estado búdico de la intuición espiritual, entonces ya puede abrazar, metafóricamente hablando, ya puede abrazar a su verdadero ser, a su espíritu, a la mónada, a la chispa divina. Ya puede ver a Dios cara a cara. La mónada es la representación de Dios en el hombre. Y entonces el hombre mortal, a través de su poder, de la visión espiritual que le da la intuición, entonces ya puede ver cara a cara a Dios, a su Dios interno, que es la mónada espiritual, la chispa divina, que es de la esencia espiritual por la que nosotros estamos. Y es la que no cambia, les decía. Ella está esperando que el hijo pródigo regrese a, a la casa del padre, en este caso. No ha cambiado nada, el padre sigue igual y solamente que está esperando que el hijo regrese para acogerlo una vez ya desarrollado completamente, regresa a la casa del padre, el ser humano que se desarrolló de tal manera que ahora puede ya ver a su padre cara a cara. Ese es el sentido de nuestra vida, ese es el sentido de nuestro estudio, que nosotros lleguemos a comprender esto y que en la medida de nuestras posibilidades cada uno vayamos haciendo el trabajo que nos corresponde para que poco a poco vayamos despertando a una conciencia superior. Cada uno de nosotros podrá alcanzar un nivel superior, no, no digo el nivel búdico, sino un nivel superior de conciencia del que actualmente tenemos a través del estudio, a través de la observación, a través del análisis detallado de el origen de todo lo que existe. Y aquí bien valdría la pena recordar los trabajos que se manifiestan en las obras en los diálogos de Platón relacionado con la dialéctica o la mayéutica, ¿no? Para que de esta manera veamos cómo se puede ir preguntándonos cada vez que haya una respuesta y después de esa respuesta otra pregunta y otra pregunta, hasta tratar de alcanzar el origen de la idea que estamos manifestando. Entonces, esto es el ejercicio de la mente hasta que alcanza su grado máximo de iluminación y que se convierte en el principio búdico o la intuición pura, la intuición que le hace ver cara a cara a su padre en secreto, la mónada espiritual. Este es de los Yoga Sutras y este es del comentario, de los comentarios que hace Clara Cott. Sutras del 12 al 16. En estos 5 sutras, Patanjali describe los 2 aspectos principales de la tarea de someter la mente mercurial y siempre cambiante. En el Sutra 12 dice, el control de esas modificaciones se logra por la práctica y el desapego. Las modificaciones son las modificaciones de la mente. Es decir, si en este momento cerramos los ojos y escuchamos un ruido o una melodía, ¿cómo se va a modificar la condición de nuestra mente? Si es con el ruido, quizá haya sobresalto, miedo o coraje, ira. Y si es una canción, un sonido que nos agrada, entonces la mente se modifica seguramente en sentido positivo y entonces se va a relajar el cuerpo físico y todo porque va a disfrutar.
Pues a eso se refieren estas modificaciones, pero va más allá, son cosas más profundas. Los puse como un ejemplo de acerca de qué podemos entender por las modificaciones de la mente. Es un ejemplo que está a la mano de nosotros y creo que todos podemos comprender. Luego dice, porque dice, el control de estas modificaciones se logra por la práctica y el desapego. Por práctica se entiende un esfuerzo incansable, el recto uso de la voluntad, y por desapego, dominio de los deseos, cesar de buscar su gratificación. O como dice Rama Prasad, más sencillamente, se refrenan por la práctica y la ausencia de deseos. Práctica es una actividad física continua. Ausencia de deseos es una condición emocional firme. Ambos cuerpos, el físico y el emocional, deben estar controlados, serenos, concentrados antes de que se puedan intentar las formas superiores de meditación y yoga, ¿sí? Entonces, vemos aquí precisamente cómo podemos controlar estas modificaciones de la mente a través de la práctica constante, que no cesa, que no hay desatención a lo que se está haciendo. El camino es en un solo sentido y podrá haber distractores a lo largo de ese camino, de ese esfuerzo, pero hay que mantener la mente tranquila, sosegada y utilizar el poder de la voluntad para poder lograr ese objetivo. Sin el poder de la voluntad, entonces la mente se va de un lado para otro. Es necesario el poder de la voluntad para que podamos nosotros controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos. De otra manera, no se puede avanzar, ¿sí? Entonces, este es el desapego que requerimos. O sea, si el pensamiento se dirige a lo que hemos estado apegados siempre, al disfrute de ciertas cosas, pero nosotros ya no queremos eso, entonces debemos ejercitar el poder de la voluntad para que una y otra vez, tan luego como mis emociones o mis pensamientos se desvíen del camino, entonces a través de la voluntad regreso al camino que estoy transitando y no me distraigo. Y cada vez que haya una distracción, el poder de la voluntad debe estar presente para poder enderezar los pasos. De otra manera, no se puede avanzar. Hay que controlar perfectamente al cuerpo físico y al cuerpo emocional, porque el cuerpo físico tiene sus deseos y el cuerpo emocional lo mismo. Entonces, refrenar esos deseos y transmutarlos por cosas elevadas, por cosas que tengan la tendencia de elevarse, no de hundirse, no de ir hacia el precipicio, hacia la cosa material. Comentando este sutra, Vyasa dice que la corriente de nuestros contenidos mentales fluye de dos maneras. Una busca la meta verdadera de la vida, fluyendo por el plano del conocimiento discerniente, la comprensión inteligente de las experiencias de la vida. Es la corriente de felicidad. La otra se deja llevar ciegamente y sin comprender por el curso de la vida y obliga al continuo renacer y al dolor. La ausencia de deseos adelgaza la corriente, la hace más concentrada. A la vez, el continuo ejercicio del discernimiento eleva poco a poco a la mente a la posición de espectador imparcial de sus pensamientos y experiencias. De ahí que la yoga requiera adquirir estas dos características. Otras citas más del Bhagavad Gita ampliarán estas ideas. Arjuna dice, o Arjuna, ¿cuál es la nota de quien es de mente constante, firme en la contemplación? ¿Cómo habla, cómo se sienta y cómo camina el demente constante? Y Krishna le responde, cuando un hombre abandona todos los deseos de su corazón y está satisfecho en el ser
por el ser mismo, entonces se dice que es de mente constante. Aquel cuya mente está libre de ansiedad en medio de las penas, indiferente en medio de los placeres, libre de la pasión, del temor y de la ira, es llamado sabio, de mente constante. El hombre que se complace en los objetos de sensación se apega a ellos. Del apego surge el deseo. Del deseo brota la ira. De la ira procede el engaño. Del engaño, la confusión de la memoria. De la memoria confusa, la destrucción de buddhi, es decir, la intuición o percepción espiritual. Alcanza paz aquel en quien todos los deseos desaparecen como los ríos fluyen en el océano, el cual está lleno de agua, pero no se desborda. Y no la alcanza aquel que desea deseos bajos, por supuesto, pasionales. Quien quiera que deseche todos los deseos y avance libre de anhelos, humilde y desinteresado, marcha hacia la paz. Recordemos que donde hay un interés hacia algo, siempre vamos a encontrar una resistencia a ese objetivo, porque estamos en el par de opuestos. Entonces, cuando nosotros deseamos algo y resulta que no está tan a la mano, no está tan al alcance de nuestros deseos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay desesperanza, hay frustración, hay enojo, hay ira, hay resistencia. Y la resistencia invariablemente produce dolor. Entonces, si por el contrario, aquello que deseamos y sabemos que está al alcance de la mano, lo podemos obtener sin otro interés más que el de obtenerlo, no para beneficiarnos, sino para beneficiar a otros, entonces precisamente estamos marchando hacia la paz, porque no hay disputa, porque no hay egotismo, no hay orgullo, no hay esas expresiones de la personalidad que tratan de sobresalir a través de la persona que quiere mostrarse y decir, véanme, yo hice esto, yo hice aquello. Y es entonces cuando surge el egoísmo y el egotismo también, desde luego. Cuando todos los grilletes del corazón se rompen aquí en la tierra, entonces esto mortal se reviste de inmortalidad. Esto dice el Katha Upanishad. El esfuerzo inteligente bien dirigido y un corazón puro y sereno son los preliminares naturales para la práctica de yoga. ¿Cuántas veces deseamos meditar, practicar la yoga real, precisamente? Pero no podemos lograr esa concentración, no podemos lograr esa atención, porque estamos pensando en nuestra cotidianidad, en los problemas que tuvimos en el trabajo, en el hogar, con la familia, con los amigos y demás. Y entonces, si estamos apegados, si estamos unidos en nuestro pensamiento y nuestras emociones a ese tipo de circunstancias que nos rodean en la vida diaria, entonces no vamos a lograr practicar ninguna clase de yoga. Me refiero al yoga elevado, ¿no? Por eso dice, el esfuerzo inteligente bien dirigido. Si estamos pensando en otra cosa, pues entonces no va a estar bien dirigido ese pensamiento. Entonces, un corazón puro y sereno debe denotar precisamente la bondad por encima de todo, el deseo de hacer el bien a los demás. Entonces, estos son los pasos previos antes de someterse a la práctica de la meditación o del yoga real. Práctica es el esfuerzo sin tregua para asegurar estabilidad y gobierno de la mente.
Esta serenidad y estabilidad de la mente se vuelve habitual después de practicarla por largo tiempo, sin interrupción y con devoción. Desprendimiento, desapego, es libertad consciente de la sed de goces externos e internos. El yogi no anhela ninguno de los goces de la tierra, ambición, poder, riqueza, triunfos, amor personal, ni tampoco los goces y el reposo del cielo. Verdaderamente encuentra su paz en la voluntad de la vida, es decir, la vida en este caso es la vida espiritual o el espíritu, más bien la esencia espiritual. En esa voluntad divina de la vida se puede encontrar esa paz únicamente, no en otra parte, ¿sí? Y eso está dentro de nosotros, solamente que está esperando ser desarrollada, primeramente comprendiéndola, lo que somos verdaderamente. De otra manera, no podremos nosotros ser conscientes de esa vida divina que está en nosotros, ¿sí? Entonces, aquí vemos eh, estos eh, preceptos que nos hablan precisamente de que la práctica debe ser con esfuerzo y sin dar tregua a la flojera. Hay que asegurar estabilidad y gobierno de la mente, no hay que permitirle que se desvíe. ¿Eh? Entonces, después de un cierto tiempo y con toda la disciplina bien aplicada, se hace un hábito que se puede practicar sin ningún problema, desde luego. Entonces, eh, esto nos lleva al desprendimiento y al desapego de una manera que se siente esa libertad ya de una forma consciente totalmente. Bien, entonces ya se da uno cuenta de que existen esa sed de goces externos e internos. Pero mucho cuidado, no debemos trabajar por los goces internos, sino es a través del servicio a los demás, a través del altruismo, porque si queremos los goces internos de nuestro espíritu para sentirnos poderosos y demás, entonces es un orgullo espiritual que nos hará retroceder en nuestro sendero hacia el descubrimiento de nuestro verdadero ser divino. Las palabras del maestro KH Krishnaji, que en este caso es Krishnamurti, acude aquí a la mente y dice, pero hay algunos que desechan la búsqueda de objetivos terrenales solo con el fin de ganar el cielo o para alcanzar la liberación del renacimiento. En este error no debes caer. Si te has olvidado enteramente del yo, es decir, de la personalidad, no podrás estar pensando en cuándo deberá quedar libre ese yo o qué clase de cielo tendrá. Recuerda que todo deseo egoísta ata, por elevado que pueda ser su objeto, o como decía Sócrates, cuanto menos necesites, más te acercarás a los dioses, quienes nada necesitan. Saber que las cosas ya no nos sujetan, nos da una gran sensación de poder. Vyasa lo expresa muy vívidamente al decir, la conciencia de poder es igual a la conciencia de indiferencia, al goce de las cosas, y agrega que esto se consigue por comprensión verdadera, por iluminación mental, es decir, alcanzar el estado de conciencia búdica en este caso, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente se nos está hablando de que debemos desapegarnos de todo aquello que tiene relación con la materia y que la materia contiene en sí misma orgullo, pasiones, egoísmo, egotismo, vanidad, celos, deseos de poder, deseos de dominar a otros y todo lo concerniente a la personalidad egoísta. La forma más alta de desapego ocurre cuando el conocimiento del espíritu produce completa indiferencia
por el juego de las cualidades de la naturaleza. El espíritu a que se refiere este sutra es Purusha y las cualidades de la naturaleza son las gunas. Este vairaya, es decir, este desapego, es ya el de un santo iluminado. ¿Cómo podría ser engañado o atraído por las cosas cambiantes y efímeras de los mundos internos o externos cuando está ante la luz del mundo del espíritu inmortal? Es el estado de ánimo, es decir, conciencia, en que se halla aquel que ha subyugado sus deseos y no apetece los objetos de los sentidos. Vairaya es el efecto del verdadero discernimiento y en sentir de Vyasa es el estado final del conocimiento perfecto, esto es, aquel estado en que la mente, llegando a conocer la verdadera naturaleza de las cosas, ya no será engañada más en el falso placer por las manifestaciones de la vidya, es decir, la ignorancia. Y la ignorancia nos lleva a Maya, la ilusión, la gran ilusión. Entonces, Purusha, digamos, es en alguna parte de la próxima sesión, dice, hasta que te conviertas en Purusha, es decir, en un hombre celeste, que también esto significa Purusha, hombre celeste o espíritu. También Purusha es el, el espíritu de la materia, vamos a decir. Es la sustancia que le da origen a todas las cosas de la naturaleza, que en este caso se llama Prakriti. Prakriti es la naturaleza, visible o invisible, tangible o intangible. También dice que Purusha es el espíritu de vida que anima a la materia, es decir, a Prakriti, y por su contacto le imprime actividad de la cual se originan los sucesivos cambios que ella experimenta y que van a repercutir sobre el mismo Purusha. Es decir, que del Purusha, o sea, de ese espíritu, se producen las acciones que se realizan a través de la materia, o sea, Prakriti, que es la naturaleza viviente, y que a través de esas experiencias que tiene el Purusha a través de Prakriti, finalmente regresarán a su origen, a Purusha, al espíritu, ¿sí? Entonces, luego dice, a diferencia del Prakriti, es simplemente, es simple, no compuesto y por lo tanto está absolutamente libre de los modos o cualidades de los gunas, de las gunas. Las cualidades de la materia son sattva, que es lo puro. eh, lo digo así rápido porque en la siguiente sesión se va a ver eso. Rajas, que es la personalidad, digamos, emocional de la actividad, con todo lo que implica las emociones y la actividad en el hombre, y tamas, que es la, la inercia, es decir, todo lo que está dormido, todo lo que requiere ser activado para que cambie el estado de las cosas, en este caso el estado de la materia a la que se refieren estas cualidades de la naturaleza o de la materia. Pero de eso hablaremos en la siguiente sesión. Y pues habla un poquito de la meditación, ¿no? Pues de la concentración, entre varias cosas. Y yo en lo personal expongo, no sé qué me puedes decir tú, pero yo no he encontrado así como una manera así como muy ortodoxa en la cual yo pueda meditar. Pues yo lo que hago, a mí me sirve mucho como, por ejemplo, la contemplación, la respiración, pues. De verdad, la clásica meditación yoga de espalda recta y mudras con dos dedos y un círculo, o sea, y intentar poner mi mente en Brahman, como dice el Bhagavad Gita, yo la verdad no he podido acceder, pues, ¿no? Entonces, pues, quería saber si aquí en Teosofía, pues como, no sé, promueven alguna manera, pues, de meditar. En mi caso, yo solamente puedo decir
que la meditación es algo personalísimo. Eso no se puede hacer en grupo, por ejemplo. Y si se hace en Totalmente de grupo, acuerdo. si se hace en grupo, pero no debe ser una meditación guiada, porque cada individuo tiene sus propias características emocionales y mentales, sus propios intereses y demás. Entonces, Por supuesto. Krishnamurti dice que un estudiante de cualquier nivel que está atento a lo que está haciendo, a lo que está escuchando, o si está llevando a cabo, si está eh, realizando la tarea para entregar el día de mañana y está concentrada su mente en ese objetivo, en ese objeto que percibe en ese momento, que es ese conocimiento, entonces ese ser humano está meditando. O sea, no hay más que para los seres que ya están más avanzados en el control de la mente, pues sí, quizá pueda aplicarse un método. Y la señora Blavatsky da un método, ¿sí? Pero mientras tanto, para nosotros los mortales comunes y corrientes como yo, eh, que además yo en esta encarnación jamás voy a poder meditar porque mi atención es muy dispersa. Soy de un Yo signo de también. aire, soy de un signo de aire y me es muy difícil concentrarme, ¿sí? Entonces, pero sí, eh, por ejemplo, cuando estoy elaborando este trabajo para presentarlo a ustedes, pues entonces se puede decir que estoy ejercitando un cierto tipo de meditación, porque estoy concentrado en mi pensamiento en algo, en un objeto, que es precisamente la elaboración del trabajo que habré de presentar como lo hago en cada sesión. Eso, eso es una forma de meditación, es decir, eh, tener la atención puesta en algo. Y el primer paso precisamente para poder meditar es la atención. ¿Sí? Entonces, yo por lo menos cuando elaboro este trabajo, pues sí estoy atento. No siempre, porque me distraigo. Una palabra me distrae, me desvía del tema y me voy. Cuando eso me ocurre, entonces me levanto de la silla y me pongo en la ventana, hago unas respiraciones allí, observo lo que está pasando en la calle y regreso nuevamente al trabajo porque me cuesta mucho estar así, porque una palabra, una frase me desvía y me lleva a otros ámbitos y demás, y recuerdo lecturas y libros y personas, y quizá los lugares hasta donde escuché eso que acabo de leer. Entonces, pues sí, tampoco es fácil tener la atención completa. En mi caso, sobre el trabajo que estoy haciendo, voy por momentos, y bueno, hasta que Así soy termino de yo. armar el rompecabezas. Eso No, es pues lo que opino, Pedro. Les agradezco su atención y su asistencia. Como siempre, les deseo lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.